Hola a todos, soy el doctor Jason Medina, urólogo andrólogo del Hospital de Coquimbo. Trabajo además en el Centro de Infertilidad y Perinatología de La Serena y soy docente adjunto de la Universidad Católica del Norte. Gracias a la Universidad Mayor y al personal que está desarrollando este congreso por la invitación. En el día de hoy vamos a conversar acerca de la vasectomía y será una charla práctica enfocada básicamente al público objetivo de la misma. A continuación, entonces, vamos a dar comienzo a nuestro seminario. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta es una cirugía de la cual se conversa mucho y actualmente con la incorporación en Chile de este programa que ha desarrollado nuestro sistema público y el sistema de FONASA-PAT, se ha hecho más conocida y se está buscando acceder más a ella. Entonces, entremos en materia. Este es el Hospital San Pablo de Coquimbo, en el servicio de urología en el cual me desempeño, que desarrollo el área de andrología. Por definición, la vasectomía es un método anticonceptivo seguro y efectivo para personas que no desean tener hijos o, en su efecto, más hijos. Eh, Este procedimiento consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes, lo que va a limitar el paso entonces de los espermatozoides que provienen desde el epididimo hacia adelante. Un poco de historia referente a la vasectomía, podríamos decir que John Hunter en 1775 realizó una oclusión de un conducto durante una descripción anatómica y general en la cual quiso ver qué pasaba al hacer esto, pero no con el objetivo de control natal. En ese momento fue una ligadura solamente, pero Ashley Cooper en 1823 crea como tal la primera vasectomía que la realizó en forma experimental a un perro. Ya para 1899, en Estados Unidos se había sumado una serie de estados en los cuales decían, ok, vamos a realizar esto con el fin de realizar esterilización, practicar esta cirugía en criminales, violadores, drogadictos, ladrones comunes, entre otros. Para 1921, Steinach lo propuso como un método de rejuvenecimiento con una teoría que tenían en ese momento. Para la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lo usaron como control de población sobre los judíos y los gitanos. En los años 60, esta técnica se popularizó en general por todo el mundo como un método de planificación familiar seguro. Aquí viene entonces en 1974 un aporte interesante con el doctor Li, que en China desarrolla lo que se conoce hoy en día como la vasectomía sin bisturí. Ya en Estados Unidos, el doctor Goldstein en 1985 populariza esta técnica. Entonces, la vasectomía podemos decir que es una técnica muy popular tanto en Asia, Estados Unidos, Europa, pero lamentablemente no así en países como los que tenemos en Latinoamérica, tampoco en África. Pero se calcula que esto va incrementando poco a poco en los países latinoamericanos. Se calcula que en España se realizan alrededor de entre 70 y 90 mil vasectomías por año y en Estados Unidos este número supera el medio millón de personas, de hombres. La incidencia en Estados Unidos es interesante saber que la solicitan esta vasectomía entre los 20 y 24 años, alrededor de un 1% de los hombres, pero ya para los mayores de 40 años ronda alrededor del 20%, es decir, entre más edad tiene mayor solicitud de esta cirugía. Y también hay algunos reportes que hablan de que a mayor nivel cultural, mayor nivel socioeconómico, muchos están accediendo a la cirugía de forma más pronta o con más seguridad de lo que quieren. Esto es, que viene a continuación, lo comento porque es importante. La vasectomía no da una afección sobre el volumen del eyaculado, es decir, una vez vasectomizado el paciente, no va a haber cambios en cuanto al volumen del eyaculado y no afecta la función sexual realmente.
tiene una reversibilidad que la vamos a conversar en un momento más, cercana al 80%. En cuanto a indicaciones, podemos decir efectivamente que partimos por tomarlo como una cirugía voluntaria, de elección voluntaria, y se suele decir que para realizarla, ojalá que el paciente tenga uno o más hijos. Pero hoy en día y en muchos países se está reportando que aparecen muchos jóvenes o pacientes ya inclusive cercanos a los 30 años o más que dicen, ¿sabe qué? No tengo hijos y no quiero tenerlos y solicitan la vasectomía. Luego, este segundo punto va cambiando conforme pasa el tiempo. Los hombres portadores de alteraciones genéticas son candidatos a esto, es decir, se puede hacer una asesoría genética en estas parejas donde hay factores o enfermedades genéticas que son altamente transmisibles a su descendencia o también, por ejemplo, hay el caso de algunas parejas que tienen 2 o 3 hijos y los 2 o 3 ya han tenido problemas de orden de herencia genética y no quieren tener el riesgo de traer más hijos con, con estas enfermedades o defectos. Entonces, son primeros candidatos a este tipo de cirugías. Contraindicación, importante mencionarla, cuando la pareja, la mujer, tiene enfermedades que al estar en embarazo se pone en riesgo su vida, también puede llegar a ser un muy buen método para ayudar entonces a esta pareja a permanecer sin los problemas de salud que puede conllevar un embarazo en la mujer. Ahora bien, hay algunos hombres que padecen algunas afecciones mentales graves, trastornos mentales graves, si son menores de edad o están custodiados por alguien y ellos lo solicitan, eventualmente entonces se puede realizar la vasectomía. Pero por otro lado, si sabemos de alguien que tiene un trastorno mental grave, pero no está certificado, es importante que antes de solicitar o de realizar la vasectomía, vaya con un certificado de que entonces tiene una condición mental que pudiera, eh, en la que pudiera decirse, ok, este paciente es candidato a la vasectomía. En cuanto a consideraciones que tenemos que tener en cuenta, importante esto, el incremento de la presión retrógrada, es decir, estamos hablando del paciente cuando se hace la vasectomía. Hay un incremento de esta presión de la vía espermática. Como ya les dije, el objetivo principal es evitar que migren los espermatozoides hacia anterior, hacia arriba, desde el epididimo hacia adelante. Pero cuando se desconecta este conducto, siempre se puede generar un poco de presión retrógrada, es decir, de donde se seccionó ese deferente hacia el testículo, hacia la vía espermática. Y esto puede ocasionar algunas pequeñas rupturas o debilidades y defectos en el epididimo. Esto lo vamos a comentar más adelante porque es importante, porque si queremos después hablar de una reversión de la vasectomía, como se le conoce habitualmente, muchas veces unir el deferente puede fracasar y es por estos daños que han habido en el epididimo. Entonces, en algunas ocasiones se pueden considerar otras técnicas para obtener espermatozoides. Vamos a ir avanzando en esto poco a poco. Ahora bien, sabemos que el testículo sigue funcionando después de haber realizado la vasectomía, es decir, se siguen produciendo espermatozoides y sus fluidos. Si bien el epididimo tiene adentro también una capacidad fagocítica, existe una dilatación de esta vía que puede llegar a tener una ruptura, como ya lo habíamos dicho, y crear entonces obstrucciones o daños dentro del epididimo. Esto, como ya lo decía, va a traer problemas para las recanalizaciones futuras. Este proceso de fagocitosis que está allá dentro del epididimo y dentro del testículo puede originar la producción de algo que se llaman los anticuerpos antiespermáticos, lo cual se debe a que los espermatozoides suelen estar separados del sistema inmune por la barrera hematotesticular. Pero al producirse una fagocitosis de los espermatozoides, estos toman contacto con las células de defensa
con los linfocitos que los reconocen entonces como extraños y desencadenan la producción de anticuerpos. Es decir, los espermatozoides que se producen van a entrar en contacto con el sistema inmunológico intratesticular y este, al reconocerlos como algo extraño, lo va a atacar o lo va a fagocitar posteriormente con la ayuda de la producción de anticuerpos. Entonces, importante tener en cuenta esto porque en un futuro, cuando se hace la recanalización, la reversión de la vasectomía, pueden haber fallas. Y esto explica por qué hacia el futuro, entre más años pasen, puede fracasar la cirugía de reversión de la vasectomía. Ahora bien, que también debe considerarse, y es muy importante, en lo personal, cuando realizo una vasectomía, habitualmente en mente le digo al paciente, esto es para siempre, debe pensarse como algo irreversible, pero hay condiciones de la vida de los pacientes, divorcios, pueden tener un hijo y posteriormente por cosas de la vida, por infortunios de la vida puede fallecer este niño y la pareja quiere otro bebé o puede tener otra pareja después de un divorcio o de enviudar y quieren tener entonces con la nueva pareja bebés y llegan solicitando entonces la posibilidad de hacer una reversión de esta vasectomía. Estas son condiciones especiales. Más adelante lo vamos a conversar, pero esta reversión tiene un tiempo de efectividad, es decir, si yo recanalizo nuevamente los deferentes y vuelvo a unir estos conductos, pueden haber espermatozoides que pueden llegar a ser un embarazo, pero pueden existir algún porcentaje de pacientes en los que fallen estos espermatozoides o la unidad testicular como tal no cree ya espermatozoides por este evento que hemos estado conversando de los anticuerpos antiespermáticos. Entonces se atrofian, se daña la producción de estas unidades de gestación de espermios. Ok. En cuanto a la vasectomía, quise traer este cuadro para ver cómo se ubica dentro del desarrollo de los métodos anticonceptivos. El más efectivo, el 100% efectivo, es la abstinencia sexual, la cual, bueno, pocos la practican. Y quería conversar aquí también, traerles a colación este dato, que es que el condón de látex como tal nace en 1920. Si ven a la derecha tenemos la fila en la que se habla en esta columna, se habla de métodos quirúrgicos y dice vasectomía con bisturí y sin bisturí. Abajo habla de la ligadura de trompas. Pues bien, me voy a tener aquí un segundito para conversarles. La vasectomía sin bisturí es la que vamos a desarrollar durante este seminario. Y en referencia a la ligadura de trompas, obviamente es una cirugía un poco más compleja, con mayor riesgo para la paciente, para las mujeres. Y hoy en día existe la tendencia a pensar en la pareja en que dicen, ok, la mujer tuvo 2, 3 niños, cesáreas, y el hombre también quiere ser parte de toda esta responsabilidad de planificación y dice, no, ahora me toca a mí. Y dice, ¿por qué mi señora tiene que entrar, mi esposa tiene que entrar a pabellón nuevamente a realizarse una cirugía que además, como ya lo comenté, es más riesgosa versus una vasectomía que es más rápida, sencilla y segura? Entonces el hombre hoy en día también ya está tomando un rol más activo en esto. Bien. Ok. Cuando hace un momento lo conversé, el volumen seminal, esto es como para tenerlo en cuenta porque muchos lo preguntan, ¿no? Y es parte de lo que vamos a conversar ahora, que son los mitos de la vasectomía, en el que dicen, oiga, si yo me hago la vasectomía, entonces voy a eyacular menos. Bueno, pues no es así. El aporte en el volumen del eyaculado, del semen eyaculado, menos de un 5%, se habla que alrededor del 2% realmente vienen desde los testículos. Es decir, es muy poco el aporte que viene directamente desde los testículos y todo
Lo demás viene de las vesículas seminales en el mayor porcentaje y la próstata. Así que es importante cuando pregunten, oiga, no, ¿esto me va a cambiar después de la vasectomía? No, básicamente es imperceptible el volumen que se afecta en el eyaculado por la vasectomía, no es considerable. Ventajas que tiene, pues obviamente es mucho más costo efectivo comparado a otros métodos anticonceptivos. No hay que estar tomando, actualmente se está hablando de, o se están desarrollando métodos anticonceptivos tomados para hombres y sabemos que obviamente no siempre hay el tiempo, no siempre está la costumbre de estar tomando medicamentos, en fin. Entonces este es un método seguro, mucho más eficiente. Como ya lo dije, es una cirugía sencilla, rápida, segura y es mucho más segura, como ya lo comentamos, versus la ligadura de trompas para la mujer. Aquí viene lo que les conversaba. Ok, cuando me hacen una vasectomía, ¿me están castrando? No, no, porque los testículos siguen allí. Se sigue produciendo testosterona y siguen habiendo espermatozoides, como ya lo dijimos, por un buen par de años. Se habla que alrededor de hasta 10 años. Más adelante vamos a aunar en este punto. ¿Va a haber alteraciones en la eyaculación, en el volumen del eyaculado? No. ¿Va a haber alteración en el orgasmo después de la vasectomía? Tampoco, porque no incide sobre las vías neurológicas que tienen que ver con el desarrollo del orgasmo. De eso vamos a hablar en otro seminario. ¿Se altera la libido? No, tampoco. Y dice, ¿hay afección de la erección? Tampoco. Eso es un mito. Vuelvo y repito, no tiene relación anatómica con las estructuras que van a producir posteriormente el mecanismo de la erección y los testículos siguen produciendo testosterona. Luego la libido no se vería afectada, es decir, la vasectomía no nos va a llevar a un hipogonadismo. Contraindicaciones. Bueno, infecciones activas en ese momento, eso es una contraindicación relativa. Una vez tratada la infección se puede operar. Cirugías previas del cordón, en especial cirugías que hayan sido muy trabajosas, por ejemplo, orquidopexias, en pacientes que han tenido antecedentes de torsiones testiculares, se puede hablar de esto cuando se ha trabajado sobre el cordón. Hidrocele, de gran volumen en general, y hernias inguinales. Al principio del seminario, en una de las láminas iniciales, aparecía que decía que habitualmente la vasectomía se hace a nivel escrotal. Pues bien, en caso necesario se puede hacer una vasectomía a nivel inguinal, buscando el cordón a ese nivel y se puede incidir y hacer el mismo procedimiento. O incluso se puede hacer también por vía laparoscópica, buscando más arriba el cordón y desde ahí seccionando el deferente. No es muy habitual hacerlo en esta última forma. Ok, también los trastornos mentales graves que sugieren la posibilidad de falta de capacidad individual para solicitar la esterilización. Es decir, ese paciente que hablábamos hace un rato, que tiene problemas para decir, oiga, yo tengo un problema mental grave o no es consciente del mismo, o su familia tampoco es consciente de esto, y que se esté solicitando la vasectomía. Esto siempre debe ir de la mano de una evaluación por un equipo de salud mental para saber si realmente el paciente está acorde a solicitar esto en forma voluntaria o no, o está haciendo, él no lo quiere y alguien lo está manipulando, en fin, se han dado este tipo de casos y por eso traigo a colación este punto. ¿Ok? Y como ya lo dije hace un rato, las contraindicaciones, no tener hijos no es como tal no es una contraindicación formal. Como ya lo conversé, hay mucha gente hoy en día que llega y dice, no, yo ya no quiero, yo tengo mi plan de vida, es viajar, estudiar, yo no quiero hijos en mi vida, si voy a tener un hijo más adelante, eventualmente lo adoptaré, en fin. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los puntos que yo considero que no es una contraindicación formal. Están algunos textos, pero eso está en forma de revisarse nuevamente. Ok, bueno, una foto de La Serena, de nuestras playas, que realmente son maravillosas. Tenemos aquí una ciudad realmente espectacular. Los que tengan la oportunidad de conocerla, pues sabrán de lo que estoy hablando.
Ahora vamos a entrar en territorio de la técnica quirúrgica. ¿Ok? Esta, actualmente, aquí esto es algo que quiero darme un minuto para conversarlo. En muchos sistemas de salud a nivel mundial se hace en forma ambulatoria con anestesia local y eso sería todo. Pero en países como Chile todavía no se ha logrado negociar esto con FONASA y con las ISAPRES. Hay clínicas que dicen, no, tiene que quedarse hospitalizado y cobran en el plan de la vasectomía, cobran un día cama, cobran un pabellón mayor, en fin, y piden que sea, algunos dicen, no, esto incluye anestesia raquídea. Algunos pacientes pueden solicitarla así, porque tienen miedo a la aguja, dicen, no, yo no me quiero estar pinchando en mis genitales, o no, yo prefiero me pongo una raquídea. Incluso algunos pueden llegar a pedir hasta anestesia general, pero en estricto rigor es viable de hacerse con anestesia local sin ningún problema. Y esto abarataría los costos de esta cirugía y a su vez haría que se estimulara más la posibilidad de que los pacientes accedieran a realizarse la vasectomía. Actualmente llega alguien y dice, no, me van a cobrar en una clínica pabellón de hospitalización, etcétera, no, no tiene sentido. Entonces, muchos pacientes se frenan de acceder a la vasectomía producto de esta no buen planteamiento de llevar a una ambulatorización completa de la cirugía de vasectomía por parte de los entes administrativos, básicamente. Pero esto va a cambiar en algún momento, de eso estoy seguro. Ok, importante tener en cuenta pacientes que tengan un buen volumen testicular, un escroto laxo fácil de palpar en los deferentes. Esto quiero conversarlo porque pacientes muy obesos que tienen muy recogido su escroto, que está bajo un panelículo adiposo denso, que uno no logra ni siquiera tocar los testículos, es mejor hacer la vasectomía con una anestesia, ahí sí hablamos de una raquídea o sí, una anestesia general, en fin, por lo general es raquídea. Porque hay que traccionar mucho, hay que tocar, hay que palpar, en fin, es más complejo. Hemos tenido en algún momento un paciente hiperobeso, un obeso mórbido que definitivamente no era factible, de hecho casi ni por la ecografía se lograba divisar bien los testículos y llegó pidiendo la vasectomía y tuvimos que hacerlo con anestesia y tuvimos que entrar por vía inguinal porque definitivamente no era factible y fue un paralículo adiposo muy profundo, pero ahí pudimos llegar con mucha más facilidad. Comento esto para saber entonces que el paciente que se evalúe, pese a creer que se tiene una buena técnica de vasectomía, si tiene esta condición de obesidad en la que el testículo no se palpa bien, es mejor ingresar por otra vía. No forzar el testículo y menos con anestesia local porque hay que traccionar mucho y esto le va a doler mucho al paciente y no es el objetivo de esto. Importante que cuando vayan a hacer la vasectomía, pese a que ya lo he repetido a lo menos 3 veces, que es rápida, segura, en fin, no minimizar las posibles complicaciones. Lo más habitual son hematomas e infecciones, pero siempre conversarle a los pacientes que existe esta posibilidad de complicación. Se dan en el 1 a 2% de los casos, pero siempre es importante mencionarlo. Ahora bien, eh, cuando estamos haciendo la evaluación del paciente, importante los exámenes preparatorios básicos, nunca saltarse ese paso. Y siempre tener en cuenta que si hay alguna alteración en la coagulación, pues es una contraindicación. Igualmente, pacientes diabéticos con un muy mal tratamiento o que tengan muy mal manejo de su enfermedad, preferible hacer que se maneje bien su diabetes y posteriormente se pueda acceder a realizar la cirugía. Es habitual que cualquier tipo de cirugía, por siempre que sea en un diabético mal controlado, puede infectarse. Es normal eso. Es habitual. Entonces, no minimizar en estos casos, también decirle, no, sabe que esto es muy fácil, no pasa nada, lo operamos y después llega con la tremenda infección, un absceso a nivel escrotal, no es nada grato de ver.
¿Ok? Ahora, se puede presentar y se menciona como parte de estas complicaciones, aunque uno de cada 10.000 pacientes, una orquialgia crónica, y esto se habla muchas veces por una epididimitis que se produce, como ya conversamos previamente, por aumento de la presión de la vía espermática desde la ligadura hacia el testículo, hacia el epididimo específicamente. Entonces se hace una sobredistensión de ese segmento y puede dar una orquitis crónica, una orquialgia crónica, perdón, y esto efectivamente se ha descrito, pero yo en lo personal en años y hablando con muchos colegas no he visto una, pero está escrito. Ahora, posibilidad de recanalización, es decir, separados los conductos, que esto volviera a recanalizarse también es una posibilidad y hay que conversarlo a los pacientes. Esto sí que es extraño, pero es un ente que hay que tenerlo en mente, un punto que hay que tener en mente y conversárselos. Entonces, cuando proponemos la vasectomía y nos preguntan, ok, o les estamos planteando las posibles complicaciones, hematoma, infección son las primeras. Algunas veces pueden quedar con un poquitito de dolor, pero habitualmente esto revierte con el tiempo. Y por último, la recanalización. Y obviamente, si se recanaliza el deferente, obviamente pueden migrar espermatozoides y crear un embarazo. Pero esto, vuelvo a digo, es muy poco frecuente. Ahora bien, esto es para extendernos un poco en este punto y aprovechar nuestro tiempo de seminario. En cuanto a la posibilidad de recanalización, lo que estamos hablando, se habló de una serie de 2.250 hombres vasectomizados. 15 presentaron espermatozoides en el eyaculado hasta un año. Más adelante vamos a hablar un poco de los controles que se deben hacer, de los seguimientos, pero esto es importante aclararlo aquí para que sepamos que hay estudios que hablaron de esa posibilidad de recanalización. 4 han presentado al segundo año presencia de espermatozoides y uno presentó al tercer año. Es decir, de estos 2.250 pacientes, repito, 15 tuvieron espermatozoides hasta el control del examen de espermograma al año, 4 al segundo año y uno al tercer año. Obviamente se fueron tomando en estos estudios cada 2 y 3 meses y ahí fueron controlando y por eso tienen estos periodos bien documentados. En todos estos casos, el recuento fue menor a 100.000 espermios, pero en ninguno de estos casos hubo embarazos. Es decir, ni en los que presentaron espermatozoides, los 15 primeros casos, ninguno tuvo embarazos en este estudio. Hubo otro estudio en el que fueron 30.000 vasectomías entre 1970 y 1999. En esto, de las 30.000 solamente hubo 9 embarazos. Ahora, hay algo importante que se habla acá, es también que el embarazo, pues sabemos que es algo que se da en pareja, y se habla del potencial de fertilidad o potencial de embarazo de la pareja. Entonces, al tener parejas más jóvenes, el potencial, es decir, como entre los 25 y los 29 años, la tasa de embarazo o el potencial de embarazo es cercano al 12%, y si aumenta la edad de mujeres mayores de 40 años, este potencial cae bruscamente hasta cerca del 1%. Entonces, la tasa, teniendo en cuenta estos datos, la tasa de falla de la vasectomía en que se logre llegar a recanalizar es del 0 al 2%. Ahora, entre más experiencia tiene el cirujano, es menos probable que esto suceda. Vamos a hablar en un momento de la técnica para entender por qué o qué tipo de prevención podemos tomar en este caso. Ok, entrando en terreno firme con la técnica quirúrgica, repito, anestesia local, yo en lo personal la hago sin epinefrina. Habitualmente entro por la línea media del RAFE en dirección hacia los deferentes. Usamos una pinza del doctor Lee, que fue la que comentamos hace un rato, ahora la van a ver, y existe el objetivo final de cortar, ligar y cauterizar los cabos.
Esto que tengo aquí en interrogado es el segmento. ¿Es necesario sacar un pedacito del deferente? Bueno, lo vamos a conversar a continuación. Este es el kit de vasectomía del Dr. Lee. Aquí está la pinza de anillo. Así se le conoce en la mayoría de los países de habla hispana, pinza de anillo, pero es la pinza del Dr. Lee, que tiene una forma especial para poder tomar entonces el deferente. Y esta es una especie de Kelly, pero con una punta mucho más fina. En algunos países he escuchado que le llaman Super Kelly o Kelly de punta fina. Esto, aquí estoy mostrando entonces lo que se conoce como la técnica de los 3 dedos, es decir, tomamos el deferente, el escroto, en el lado donde vamos a partir, con los 3 dedos, con dos se muestra hacia nosotros el deferente y por el otro lado del escroto se empuja el deferente hasta palparlo. Como podemos ver acá, entre estos 2 dedos está entonces el segmento que queremos tomar de deferente y con este dedo del medio por la parte posterior empujamos y demarcamos el deferente. Aquí se va a notar esa sombra, se palpa el deferente. Recordemos que es como un pequeño alambre que se logra palpar, hay como un pequeño cable dentro del cordón que destaca por encima de todo el cordón. Lo tomamos posteriormente con la pinza que les estaba conversando y aquí podemos denotar cómo se ve. Es decir, fíjense esto, entre los 2 dedos, entre el índice y el pulgar, con el anular posteriormente demarcamos la silueta del deferente y lo tomamos con la pinza. Aquí pueden ver entonces una foto comparativa. Aquí está el deferente, está en línea media y acá entro y tomo. Miren cómo se demarca la silueta de este conducto deferente. Tras la piel, aquí inmediatamente se toma el deferente. El bloqueo de anestesia es importante que lo conversemos aquí utilizando esta foto. Se puede hacer a este nivel, ¿correcto? Palpamos el deferente, el anillo inguinal, nos vamos un poquitito abajo y en la proyección hacia el cordón, hacia el testículo, ahí se puede colocar un poco de anestesia. Otros usan solamente anestesiar aquí. Es decir, antes palpan el cordón, palpan el deferente y sobre este segmento es que colocan la anestesia. En lo personal, si yo lo realizo, coloco acá y un poquitito aquí arriba también. Esto me da una mejor cobertura analgésica, anestésica. Ahora bien, miren lo interesante del diseño de la pinza del Dr. Lee. Tiene este segmento en el cual atrapa perfectamente el deferente y todas las capas de la piel, pasando una por una hasta llegar al deferente. Voy a mover un poco atrás, miren lo que logró, lo tomó acá, pero este es el segmento por debajo de la piel que está ocurriendo, esto, aquí está el deferente, lo tomó, lo identificó, lo aisló muy bien. Y posteriormente, entonces, con la pinza, esta pinza puntiaguda o, Kelly, o Super Kelly, como les decía que le llaman algunos, con esta Kelly entramos en un ángulo de 45 grados sobre ella. Como se han dado cuenta, aquí no hay un bisturí, solamente está esta pinza, se incide aquí sobre la piel, se separa un poquitito y posteriormente se logra traccionar con la misma pinza un poco el deferente hacia el exterior y después se retoma nuevamente. Aquí está la foto. Pueden ver, tenemos nuestra pinza de Lee acá abajo, este clan chiquitito, y entra nuestra pinza Kelly de punta muy fina y incide sobre la piel, se separa, se evoluciona un poquitito la piel. Posteriormente, como pueden ver aquí, la pinza sigue tomando el deferente, no se suelta en ningún momento todavía. Aquí se espatula, se separa un poco las patitas de la pinza y ahí ya vamos a ver la silueta o no, la silueta del deferente. Inmediatamente aparece. Posteriormente con la misma pinza, miren, se casa, se puede exteriorizar un poco por esa pequeña apertura de piel que se ha hecho. Aquí vamos a ver en detalle y se vuelve a retomar nuevamente con la pinza. Yo en lo personal tengo 2 pinzas de este anillo, entonces dejo una aquí tomada en la piel y la otra me reposiciona el deferente.
Posteriormente se exterioriza ese segmento en esta forma como de herradura, se depura un poquitito más con la misma pinza, mírenlo aquí cómo está, y después empezamos a trabajar hasta disecar bien el segmento que vamos a elaborar en la vasectomía. Miren aquí cómo está ya. Otra vez tomado ahora sí el deferente protegido con la pinza de anillo y se diseca el deferente en forma adecuada, tratando de sacar los vasos y otras láminas de adventicia subyacentes al deferente, tratando de no hacer daño sobre las estructuras vasculares que están ahí alrededor. Y posteriormente, algunos lo que hacen es que inmediatamente cortan este segmento. Lo cortan, lo toman con una KLK y después ligan. Yo hago la misma técnica que se realiza en el hospital italiano en Buenos Aires y que por lo demás es más segura, en la cual entonces separo con la Kelly este segmento que ya hemos trabajado y disecado, ligo con un Vicryl 3.0 un segmento, y aquí está el otro segmento, y posteriormente con bisturí quito este pequeño segmento, pero debe ser pequeño. Si sacamos mucho deferente, mucho segmento, en un futuro, si se quisiera hacer una recanalización, esto complica las cosas porque es difícil posteriormente llegar a afrontar los dos cabos. En cambio, si el segmento que saqué es muy pequeño, podemos entonces con mayor facilidad volver a anastomosar estos cabos deferenciales. Entonces, como ya lo dije, hago ligadura, ligadura y después quito un pequeño segmento acá. Aquí está un poco más en detalle, la foto un poco más aumentada. Y aquí ya vieron lo que pasó. Salió este segmento de unión y quedó ligado un cabo y el otro. Este es el cabo distal o que va hacia el testículo y este es el proximal que va hacia adelante, hacia arriba. Y ahora a continuación podemos hacer esta técnica, como ya les dije, para evitar la recanalización. Hay diferentes formas, se han propuesto diferentes técnicas. Esta es la que yo uso. Ya está ligado esto acá. Algunos proponen cauterizar estos cabos, ¿sí? Yo cauterizo solamente el de acá, el de arriba en realidad no, pero con una buena ligadura sería suficiente. Posteriormente, llevo este segmento hacia abajo y coloco, cierro estos planos, coloco el mismo material, puntos por separado, y posteriormente toma un plano y el cabo distal toma otro. Vamos a verlo acá. Entonces, hablemos del segmento. Esto es lo que les decía. Algunos solamente cortan en la mitad y ligan y no hacen nada más. Yo en lo personal saco el segmento para evitar precisamente la recanalización y hay documentación también. Hay algunos autores que han hablado referente a lo siguiente. ¿Cómo podemos certificar que se sacaron los deferentes si después en el paciente me aparece un espermograma que marca positivo, espermatozoides positivos y que están activos y en un volumen importante, mayor de 100.000? Ok, entonces el segmento que ustedes ven acá se manda a patología y el patólogo certifica efectivamente es deferente. Se manda por separado, deferente derecho, deferente izquierdo. Entonces, lo que proponen algunos autores que han conversado y que en diferentes congresos lo han expuesto, aunque hay algunos detractores, dicen, ok, si me dice, porque hay estructuras que a veces se pueden parecer, y sobre todo si se tiene poca expertise también, y dice, el deferente derecho, el patólogo dice, sí es deferente, pero en el otro dice, no, era otro tejido, tejido fibroso o cualquier otro, sabemos que la falla puede estar en ese lado. Entonces se puede ir a hacer la vasectomía, que en ese caso lo que sugieren es hacerla por vía inguinal para irse a la segura. Otros dicen, no, vuelvo a explorar ahí mismo. Yo en lo personal no sugiero, no aconsejo reexplorar un escroto que haya sido operado por vasectomía, porque muchas veces ahí sí hay riesgo de hematomas. Hay nuevos vasitos, cicatrización, está un poco más fibroso y esto puede sangrar y traernos muchos problemas. Entonces, si hubiera que hacer una reexploración de la vasectomía, sugiero hacerla por vía inguinal.
Esto es lo que les decía de la posibilidad o de la técnica para evitar la posibilidad de recanalización, más bien. Afrontamos dos planos diferentes. Es decir, hay algunos autores o algunos cirujanos que lo que hacen es esto, separan, quitan el segmento que así separado y ponen un punto de este tejido como haciendo un puente entre medio, como haciendo una pared más bien entre medio, para evitar la recanalización. Yo en lo personal uso esta técnica que está publicada acá. Como vieron, cerré este segmento con puntos por separado, logrando dejar el cabo distal por debajo de esta estructura y el cabo proximal lo dejo en otro plano. Eso a mí en lo personal me da mucha más seguridad. Y como dije, hago cauterización de este cabo. Y finalmente, miren cómo queda la piel, básicamente ni se nota. En algunas oportunidades, en la mayoría de las oportunidades, es tan pequeño que ni siquiera coloco un punto, la verdad que no se requiere. Muchas veces, inclusive durante la cirugía, uno termina y trata de buscar la herida y no se ve. Pero si hubiera que hacerlo, se puede colocar con un material, puede ser un prolén, puede ser, sí, puede ser un monocril o puede ser un cardwood, en fin. Ahora, esto solamente para recordar lo que les decía desde el principio. Esta es la vía de migración diferencial de los espermatozoides desde el epididimo hacia arriba. Como ya les dije, la mayoría de la eyaculación va a depender, el volumen eyaculatorio va a depender de las vesículas seminales y de la próstata. Entonces, esto no se tocó nunca, lo que se altera es esta vía, pero la vía de eyaculación arriba está indemne, no se toca. Quería mostrar este instrumento, es un inyector de anestesia. Es utilizado en algunos países, aquí en Chile también hay algunos cirujanos que lo tienen, yo en lo personal no lo tengo, pero no lo uso, creo que con una inyección habitual, una inyección convencional, una jeringa convencional es más que suficiente para lograr un buen bloqueo anestésico. Este inyector tiene la gracia que es una punta muy chiquitita, prácticamente el diámetro permite una muy poca molestia al momento de la infiltración y hay algunos con tecnología que logran hacer una pequeña aplicación de aire que crea una especie de enfisema que logra disecar el tejido. Es decir, apunta sobre el deferente, inyecta anestesia y a su vez también un poquitito de aire que logra divulsionar, disecar mejor el deferente. Yo lo tengo, pero la verdad que no lo uso. Importante, un momento de publicidad para nuestra amiga la vasectomía, mencionar que el 20 de noviembre es la fecha de la vasectomía, el Día Mundial de la Vasectomía. Entonces ya vamos llegando a esa fecha, así que vamos sugiriendo, por favor, que se la vayan realizando, a los que quieran y la necesiten. Bien, en cuanto al posoperatorio y los controles, recomendaciones. Suspensión testicular es una opción bastante buena. Esto también nos ayuda a controlar no solamente hematomas, sino también las molestias que pueden haber ahí al momento del postoperatorio inmediato, sobre todo. No es una suspensión testicular de uso prolongado. Con 1 o 2 días máximo es suficiente. Inclusive algunos pacientes lo que se les sugiere es un calzoncillo, un boxer ancho, bien ajustado y con eso es suficiente. Importante, sí, eventualmente no coito 7 días posterior a la cirugía para evitar molestias en realidad. Pero tengo pacientes que me han dicho, no, ¿sabes qué? El mismo día en la noche tuve relaciones con mi señora, bueno, eso es elección de cada uno y la verdad que nunca me han dicho que tengan molestias, pero es una recomendación que se da no tener relaciones porque el golpeteo puede hacer algún pequeño hematoma, ¿no? La presión sobre los genitales. Importante tener en cuenta que vamos a hablar de qué sucede posterior a la vasectomía. Entonces, el paciente debe tener en cuenta, como ya lo mostramos en estas láminas, de la
la producción de espermatozoides han estado ocupando toda la vía seminal, toda la vía eyaculatoria. Entonces, desde donde se realizó la vasectomía, desde donde se hizo la sección del deferente hacia adelante, van a seguir apareciendo espermatozoides y son potencialmente capaces de hacer un embarazo. Así que se le debe decir al paciente que no realice acto sexual, coito con su pareja, sin métodos de anticoncepción, es decir, sin métodos de protección, ojalá en lo posible condón en algunos de los casos. Algunas parejas usan otros métodos, implantes, pastillas, en fin, la mujer, y no lo deben abandonar hasta que se le dé de alta. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, vamos a conversarlo ahora. Se dice que lo ideal es que la posterior al posoperatorio se realice de 12 a 15 eyaculaciones. Y esto va a hacer que el 90% de los pacientes queden azospérmicos posteriormente a 15, 20 eyaculaciones. Otros dicen que el periodo de 6 semanas posterior al posoperatorio, 80% de los pacientes van a evolucionar a azoospermia. Pero hoy en día, tras varios estudios y varias sociedades científicas, lo que dicen es, y quiero destacarlo aquí, son 20 eyaculaciones posterior, sea con coito con su pareja o con masturbación, o 3 meses posterior a la cirugía. Entonces yo sugiero siempre 20 eyaculaciones o más en un periodo de 3 meses. Al tercer mes se repite el espermograma para certificar entonces que no hay espermatozoides. ¿Qué sucede y es importante? Por ejemplo, en el centro de fertilidad que tenemos aquí en La Serena, yo me doy la tarea de ir al laboratorio y hablo con la tecnóloga y le digo, este espermograma es para un paciente post-vasectomía. Entonces requiero que aparte del espermograma convencional, haga una centrífuga. Y en el precipitado observo si hay o no espermatozoides. Si no hay, ahí certifico entonces que la vasectomía funcionó. ¿Ok? Es importante eso. En lo personal lo hago, es una práctica que adquirí hace varios años y tengo confianza en eso. Si es confiable para mí, obviamente también para mis pacientes, y yo lo ofrezco como tal. Es parte del estándar de calidad de este control. Importante tener en cuenta que algunos laboratorios pueden siempre tener un estándar mínimo de recuento y en forma automática muchas veces dicen hay 100.000. Por debajo de 100.000 espermatozoides es poco probable un embarazo, pero tener en cuenta que deben reportar que es inmóviles, 100% inmóviles. Esto, vuelvo y les digo, yo en mi laboratorio no lo acepto. Yo lo que voy es y veo la centrífuga y no debe haber nada. Ahora bien, hablemos de la reversión de la vasectomía que lo mencionamos al principio, la recanalización de los deferentes. Entonces, esta técnica en realidad debería hacerse siempre con microcirugía, técnica de microcirugía, y es revertir básicamente la vasectomía, recanalizar entonces el deferente, como ya lo mencionamos al principio. La tasa de permeabilidad se logra con éxito, con una buena técnica, y obviamente va a depender de la experiencia del cirujano, en cerca del 90%. La tasa de embarazo posteriormente a esto es del 50 al 60%. Importante saber, entonces recordar los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez realizada la vasectomía, recordemos que empieza esto que hablamos de los anticuerpos antiespermatozoides, y esto puede hacer también un poco de atrofia sobre las células productoras de los espermatozoides, logrando que conforme pase el año sea menos posible que se sigan creando espermatozoides. Se dice que lo ideal es que sea antes de 10 años para que haya
una posibilidad de éxito de embarazo una vez realizada esa vasectomía. Vuelvo y repito, se realiza la vasectomía, tenemos 10 años, ojalá menos, de posibilidad de éxito si volvemos a recanalizar, ¿ok? Ese es un término importante para tener en cuenta por los pacientes que llegan. Han llegado pacientes que dicen, no, tengo 20 años de la vasectomía. La verdad que yo no conozco en lo personal uno que haya logrado un embarazo después de tanto tiempo. Sí, tengo pacientes que solicitaron la vasovasoanastomosis y ellos, uno de 11 años y lo logró. Tuvo un embarazo, demoró un poco, pero lo logró. Lo que decía, la experiencia del cirujano es muy importante. Bien, esto es parte de la bibliografía que les recomiendo. Aparte de esto, bueno, está el manual de andrología de la Pushbere en español y está el manual práctico de andrología también del Hospital Italiano, que son de fácil entendimiento, son prácticos, dinámicos y en realidad son buenos para guiarnos en temas que estamos tocando en este congreso. Hace poco salió el manual que editó mi colega, el doctor Marconi, el doctor Palma, manual básico de andrología, que es el primero en Chile y realmente es muy bueno, lo recomiendo totalmente. Eh, Está online, si gustan, bueno, el doctor Marconi dice que está aquí también, acompañándonos en el congreso, y de verdad que es un trabajo espectacular, tanto en la edición, en la calidad de las imágenes, y también lo recomiendo para que por favor lo lean. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Nuevamente agradezco a la organización del Congreso por esta oportunidad de participar junto a ustedes en esta instancia académica. Hasta la próxima. Espero que estén bien. Chao.